Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video, lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Quiero hablar en esta hora acerca de las disensiones que hay en el cuerpo de creyentes, o sea, la iglesia o las iglesias que componen el cuerpo de Cristo. Para nadie es un misterio de que hay tiempos donde se levantan personas con un espíritu de contienda, de contender. No tienen que ser malas personas específicamente, sino que situaciones adversas vienen o se manifiestan y a veces las personas, hasta de buen corazón, toman malas decisiones o malas actitudes, se manifiestan en ello y se actúa de una manera incorrecta y quizás que no debería actuarse. Porque no podemos decir que en medio de una disensión no es que sea una mala persona o que en la iglesia no sean cristianos, sino que a veces el carácter humano tiene que ser moldeado, tiene que ser cambiado y espero que esto me sea entendido, ¿no? Con un carácter santo, que sea hoy escuchado con buen oído. Pablo escribe a la iglesia de Corintio y Pablo, hablándole acerca de el atavío de las mujeres en cuanto al velo, llega un momento en que Pablo le dice: para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, y Pablo mira cómo especifica, cuando ustedes se reúnen como iglesia, o sea, cuando hacen la episinagoge, cuando hacen el culto, como iglesia se reúnen, cuando se reúnen como iglesia, no como amigos, no como compañeros de trabajo, como iglesia. O sea que hay una reunión especial donde el cuerpo de Cristo se reúne con un propósito de adoración, donde ministra el Espíritu de Dios, donde habla el Señor a través de la palabra. Y Pablo les dice a ellos que supo que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Esas son las disensiones. Y Pablo, cuando les dice que escuchó que le habían dicho que se reunían en grupos y se peleaban entre sí, que habían disensiones entre ellos, esto está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, otras versiones lo tienen en el versículo 18. Pablo les dice: esto que ustedes están haciendo, yo creo que hay verdad. Pero Pablo también dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice: pero esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. O sea que cuando usted va para la iglesia y ve que hay disensiones, hay gente que
que se hacen grupos, se apartan en grupos y hay peleas entre estos grupos. Amados, la palabra de Dios dice, el siervo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quedó como parte del canon de las Escrituras, dice la palabra de Dios que esto tiene que pasar para que se vean quiénes son los verdaderos de Cristo. O sea, Pablo deja bien claro que los verdaderos seguidores de Cristo no van a causar divisiones grupales ni van a pelearse entre sí. ¿Por qué? Porque Jesús, el Señor Jesucristo, no dividió la iglesia en grupos. Más bien dijo que sean uno, oh Padre, como tú y yo somos uno. Unidad. Y entonces esto que estaba pasando en la iglesia de Corintios, que se estaban peleando entre sí y habían grupos, y cuando vemos el contexto nos damos cuenta que los grupos eran entre los que le decían a la mujer pónganse velo y los que le decían a la mujer ustedes son libres en Cristo, no tienen que ponerse velo. Entonces, si este era el problema, yo llevo este problema a nuestro tiempo, a nuestro siglo, y siguen estas disensiones porque hay iglesias que están discutiendo que la verdadera doctrina es la calvinista, otras iglesias discuten que la verdadera doctrina es la arminiana, otras iglesias discuten que es la wesleyana o la bueno, amados. El punto es que estas disensiones siguen sucediendo y nos vamos a encontrar por internet hasta los siervos combatiendo contra otros siervos. Basta solamente que un predicador, que un pastor tropiece para que los otros lo quieran hacer añicos. Y yo pregunto, ¿no son estas las disensiones? Grupos que se andan peleando entre sí. Me suscribo a lo que dice el apóstol Pablo. Todo esto tiene que pasar para que vean quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Y Pablo lo establece. Se manifestarán en medio de este asunto. Se va a manifestar los verdaderos seguidores de Cristo. Y como esto me recuerda eso que dijo el apóstol Juan, que los enemigos de Cristo se reunían con ellos, pero en realidad no eran del grupo de ellos, sino que si hubieran sido de su grupo, se habrían quedado en la iglesia, pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con la iglesia son de la iglesia. Por lo tanto, esa discusión que Pablo reprendió, que unos decían que era de Apolos, otros era de Cefas, otros de Bernabé, otros de Pablo, otros de Cristo, y Pablo dijo, nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Por lo tanto, se tiene que manifestar los verdaderos seguidores de Cristo en medio de las disensiones, sí se tienen que manifestar. Y una de estas cosas es el texto que les había leído, que los enemigos de Cristo se van a ir apartándose de la iglesia para mostrar claramente que se reunían en la iglesia, pero no eran de la iglesia. Los verdaderos seguidores de Cristo que sufren esas disensiones permanecen en la iglesia. ¿Cuánta gente se va? Se van, diciendo porque me hirieron, porque me dijeron, porque me trataron mal. Amado, a todos los cristianos los tratan mal. Y prepárese, en el mundo, en la iglesia, donde mira, bendito sea el Señor. Si fuera así, hay que escapar, hay que montarse en un cohete y escapar del mundo y montar una casa de campaña en la luna para que no te traten mal, ¿verdad? Pero no te puedes ir de tu casa, no te puedes ir del planeta. ¿Por qué te vas de Cristo entonces? Si Cristo es el todo, el sustento eterno. Los que son los seguidores de Cristo verdaderos permanecen en la iglesia. En el libro de los Hechos, en el versículo 20,
en el capítulo 20, versículo 30, dice la palabra que los que son seguidores de Jesús van a estar enseñando la verdad, pero también van a haber a unos que van a enseñar mentiras, que van a enseñar desobediencias y muchas cosas en el mundo que hacen esta gente, lo hacen para que la ira de Dios sea sobre los desobedientes. O sea, enseñan la mentira y condenan las almas a la ira de Dios. Pero el verdadero seguidor de Cristo conoce la palabra, conoce la doctrina y se guarda en la doctrina, se guarda en la palabra. Y aunque se manifiesten estos falsos que van a traer todas estas enseñanzas en error, el verdadero seguidor de Cristo se va a guardar. El falso crea disensión contra la cabeza ministerial de la iglesia. Y la cabeza ministerial, Cristo es la cabeza, estableció a su ángel mensajero, el pastor de la iglesia. Y los disenciosos van a levantarse contra la autoridad, desafiando esta autoridad y creando división en contra de esta autoridad. Y hay algunos han dividido iglesias, han vaciado iglesias, han herido vidas, han dañado iglesias. Bendito sea el Señor, que Dios tiene el control de todas las cosas y Dios restaura. Hasta la muerte Dios le dice a los que están muertos que vengan a la vida y vuelven a la vida, porque dirá Dios algo y no se cumplirá. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Pero Dios nos da a la iglesia, nos da una participación en los cuales estos disenciosos entran en esta participación, en este mandato, y cuando se reúne en la iglesia, el apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 11, en el versículo a partir de el 21, voy a estar leyendo según la Reina Valera de 1960, les habla más bien acerca de, o les escribe acerca de lo que estaban haciendo mal al tomar la Santa Cena. Les da la ordenanza acerca de la Santa Cena, pero también les dice que el que tome indignamente la copa, el pan y la copa, que es el nuevo pacto, quien lo tome indignamente será hallado culpable del cuerpo y de la sangre de el Señor. Y entonces esto de ser indigno pone a los que están encubiertos dentro de la iglesia, los pone a descubierto. ¿En qué sentido? El disencioso acá se queda sin herramientas para causar división. ¿Por qué? Porque Dios lo saca a la luz, porque se estableció en la palabra de Dios. Si usted lee Números, en el libro de Números, en el capítulo 9, versículo 10, el Señor le habla a Israel y le dice que cualquiera de ellos o de los descendientes que tuviere por inmundo por causa de muerto, o estuviere de viajes o lejos, celebrará la Pascua. Dios le dijo, van a tener que celebrar
la Pascua. Y luego en el versículo 13 le dice: el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, tal persona será cortada de entre su pueblo. O sea, que aquí Pablo habla de la Santa Cena y le dice, cuando ustedes hagan esta cosa, Dios los está probando, pero también se están probando a ustedes mismos. Y entonces establece, según el libro de Números, la importancia de hacerlo y el rigor de dejar de hacerlo. Bendito sea el Señor, ya que nosotros cuando tomamos el pan y el vino, Jesucristo mismo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Bendito sea el Señor. O sea que cuando comemos Santa Cena, cuando tomamos la Santa Cena, estamos participando de Cristo, como dice el apóstol Pablo, la muerte del Señor. Estamos anunciando hasta que Él venga. Pero el que tome de este pan y de este vino indignamente será culpado de la sangre de Cristo. Y esto es importante, mis hermanos, notarlo, estimado oyente, porque la palabra indigno se refiere a ser irreverente. Y estos dicenciosos tienden a ser irreverentes en la casa de Dios. No hay temor de Dios en sus corazones, no hay respeto en ellos hacia los ministros, crean estas divisiones, crean estas contiendas y son irreverentes. En medio del tiempo de la solemnidad andan haciendo burlitas, no toman en serio las cosas de Dios, toman por inmunda la sangre de Cristo, aunque con sus bocas digan que sí, que lo respetan, sus acciones están demostrando algo bien diferente. Y el apóstol Pablo dice: pruébese cada uno a sí mismo y coman del pan y beban de la copa. Mira, qué sencillito lo dice el apóstol Pablo: coman el pan, beban la copa, así de sencillito. Háganlo, examínense a ustedes mismos si están en la fe, Examínate a ti mismo si estás en la fe. Sabes que toman la Santa Cena muy en poco, hermanos. Toman la Santa Cena muy en poco y hay que prestarle bien atención a esto porque estas son las cosas que el Señor habla en la Biblia. Y es bien serio esto que el Señor habla, porque el Señor dice: examínense ustedes mismos y miren a ver si está en la fe. Pruébense a vosotros mismos, como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Si te conoces a ti mismo, si tú conoces que Jesucristo está en ti, si conoces que estás aprobado, dice acá el apóstol Pablo, prueba, toma la Santa Cena, pruébese cada uno a sí mismo. Dice Pablo: coma del pan, beba de la copa, pero el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí. Bendito sea el Señor. Santo es Dios. Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta que se trata del cuerpo de Cristo. O sea que los que toman en poco este asunto y perdónenme la frase, pero no les importa y tienen esa irreverencia y andan en su grupúsculo y criticando aquí, criticando allá, poniendo a unos en contra de otros, sea quien sea, hijito de quien sea, llámese como se llame. Dios va a castigar este
problema grave, esta conducta grave. Y el apóstol dice, pruébense, hazlo sin discernir el cuerpo de Cristo. Piensa que esto es una tontería. Santo Dios. Entonces, es bien serio esto, mi hermano. Es bien serio esto, porque luego, ¿sabe usted lo que pasaba? ¿Sabe usted lo que pasa en la iglesia cuando toman la Santa Cena indignamente? Y esto está pasando desde el tiempo neotestamentario. Dice Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. O sea, muchos se murieron por tomar indignamente la Santa Cena. Y mira por dónde estamos hablando ya de Santa Cena. Comenzamos hablando de los problemas de la disensión. De la disensión, los que se apartaban en los grupitos, hablando unos en contra de otros, que si esto, que si la doctrina aquella, que nada. Y entonces, después de combatir, después de fomentar, de hacer, ¿no?, que la doctrina, que esto, que lo otro, van y toman la Santa Cena como si no estuviera pasando nada, y Dios está mirando el corazón. Pero te estás probando a ti mismo y Dios te está probando, y entonces empiezan a aparecer las enfermedades. Por favor, entiéndame, no estoy maldiciendo a nadie, el Señor reprenda. Mi oración es que Dios te bendiga, que Dios bendiga el que escuche este audio, pero que Dios le abra el entendimiento para que se dé cuenta que hay muchos enfermos, muchos debilitados, y muchos se han muerto por causa del juicio de tomar la Santa Cena indignamente. Andan por el mundo como mundanos, haciendo cosas, vestidos como los fariseos, sepulcros blanqueados, por afuera muy religiosos, muy cristianos, muy apostólicos, muy lo que sea, y por adentro están muertos. Y esa carta que el Señor le habla al ángel de la iglesia allá en las 7 iglesias de Asia, y le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ese estaba siendo indigno. No estaba discerniendo el cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. ¿Qué está diciendo Pablo acá en el versículo 31 de Corintios, 1 de Corintios capítulo 11? ¿Qué es lo que está diciendo? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, el dicencioso tiene que arrepentirse si quiere escapar de la ira de Dios. Como puso David en el Salmo 32, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú te has dado cuenta ahora de que eres un dicencioso, que tienes un grupo de gente provocando conflicto entre unos y otros. Mira, arrepiéntete en el nombre de Jesús. No, pero usted no me conoce, yo tengo razón en lo que hago. Bueno, la palabra de Dios dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene luego el adversario y le descubre. Tú estás señalando a alguien, Dios tiene muchas cosas que señalar de ti. Estás combatiendo entre este y este porque mi doctrina es la mejor que la tuya, es la verdadera. Mira, la verdadera doctrina es la de Jesucristo, y tú mismo que la discutes tanto, no la estás viviendo 100% como deberías vivirla. Y que Dios tenga misericordia de todos. Pero estamos viviendo ya en un tiempo donde tendríamos que ser gigantes y no hormigas. A ver si me logras entender. Que Dios me ayude para que puedas entender. Y Pablo habla acá en el versículo 32 y dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y Pablo muestra aquí la gracia de Dios, el amor, la misericordia. Y mira lo bueno que es Dios, que tomando la Santa Cena incorrectamente, Dios juzga, pero para salvarte. Eso es tremendo, tremendo. Juzgados, castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Y no será esto
al que la toma indignamente y es debilitado o enfermo y se arrepiente? Pues claro que sí, hermano. Claro que sí, mi hermana. ¿O pensarás que hay alguien que se va a burlar de Dios? Sería bueno que el licencioso se arrepintiera. Sería bueno que la iglesia dejase de estarse tirando pullas, no sé si me entiende la palabra, la frase, lanzándose indirectas. Sería bueno que se viviera un amor genuino, una unidad real. No cada quien buscando su bien propio, sino el amor al prójimo se manifieste verdaderamente. Sería bueno que participáramos del vino y del pan con un corazón limpio y hacerlo para el Señor como a Dios le agrada. Sería bueno escudriñarnos y vivir dignamente, discernir el cuerpo de Cristo y romper con esas disensiones que tanto daño hacen a la casa de Dios. Si has escuchado este mensaje, si Dios te ha hablado, si padeces de este problema, pídele perdón al Señor ahora. Dile: papá, perdóname, ayúdame a no ser disencioso, a no calumniar, a no lanzar proferio, a no dañar a mi hermano. Ayúdame, Dios mío, en el nombre de Jesús, para poder vivir conforme a tu voluntad, Dios mío, amándote a ti, pero también amando a mi hermano. Ayúdame, Señor Padre. Yo oro en el nombre de Jesús, papá, por aquellos que me están escuchando ahora. Señor, en el nombre de Jesús, tu unción trasciende en los tiempos. Y te pido, papá, que ellos, Señor, al escuchar tu palabra, se arrepientan de todo corazón, se aparten, Señor, de todo mal y puedan gustar, Dios mío, de la virtud y la bondad de tu cuerpo, de tu sangre. Que toda disensión, Señor, en sus iglesias sea quebrantada, Dios mío, y deshecha, para que vivan, papá, conforme a tu voluntad. Para que la unción, Señor, no sea algo naufragado, sino algo vivo, Señor, y bendecido. En el nombre de Jesús te damos gracias, papá. Amén.